Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presenta. Educación, Gobernación, Salud y Comunicaciones, los ministerios con más recursos para el próximo año. El Estado de Guatemala insiste en mantener intacta la estructura de funcionamiento del Hogar Virgen de la Asunción, pese a que vulnera los derechos de los menores que alberga. Banda detenida ayer por el secuestro de un niño en la zona 5 es la primera en estar integrada por jóvenes que utilizaban la religión y las actividades culturales como modus operandi. Conmemoran el Día Nacional del Periodista con diversos actos públicos. Entre las cámaras, las grabadoras, los micrófonos y las luces destaca un reportero fuera de serie. Sara es la escultora que moldea su futuro, otra historia del libro de los sueños. En Sin Filtro hablaremos del presupuesto 2017, el análisis a cargo de Alejandra Morales y Estuardo Zapeta. Participe con el hashtag SF Presupuestados. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Noticiero Guatevisión, tercera emisión de hoy miércoles 30 de noviembre. Las noticias inician ya. Fashion Seal, 15 días de grandes descuentos. Ópticas Devlin presenta. Los ministerios de Educación, Gobernación, Salud y Comunicaciones son las entidades que recibirán más recursos el próximo año. Así quedó contemplado en el presupuesto para 2017. A pesar de que el gobierno tendrá 77.309 millones de quetzales, no podrá realizar transferencias por los candados colocados ya. Que la Comisión de Finanzas dictaminó un presupuesto de 76.989.451.000 quetzales para 2017, los diputados aprobaron una ampliación del techo de 320 millones de quetzales. En total, el gobierno tendrá 77.309 millones de quetzales. El Ministerio de Educación es el que recibirá más recursos, tendrá 13.937.205.078 quetzales, de los cuales solo 127.269.000 serán para inversión, el resto para funcionamiento, pago de planilla y pactos colectivos. El Ministerio de Salud tendrá un presupuesto de 6.897.096.196 quetzales, 202 millones serán para inversión, pero la mayoría de recursos se destinará a funcionamiento. Al Ministerio de Gobernación se le aprobó un gasto de 5.465.598.000 quetzales, de los cuales 4.912.505.000 serán para funcionamiento. Y el Ministerio de Comunicaciones tendrá un presupuesto de 4.098.142.764 quetzales. A diferencia de los otros ministerios, la mitad de los recursos será para inversión. El presupuesto que tenemos no responde a las grandes necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros como este año enfrentamos el reto de ejecución, vamos a buscar más eficiencia, más calidad de gasto. Dentro del presupuesto, los diputados colocaron candados para evitar el traslado de recursos con destino específico. Además, se prohibió el uso de las asignaciones del gasto público para gastos superfluos, como alimentos, combustibles y viáticos, a excepción cuando se represente al Estado de Guatemala. Otro de los cambios es referente a los consejos departamentales de desarrollo, que ahora ejecutarán sus recursos por medio de una cuenta única del Tesoro. Con esto, los alcaldes ejecutarán los recursos y ya no los gobernadores. Los diputados también aprobaron varias readecuaciones presupuestarias, lo que fue criticado por diputados de oposición. El RIC, que también ha sido muy cuestionado, recordemos que aquí estaba la señora Aquilo Ayuso y sigue siendo una caja chica de trances. El registro de información catastral, no vemos prudente darle más presupuesto, como tampoco a la unidad de edificios del Estado. Las asignaciones para organizaciones no gubernamentales fueron modificadas y se agregaron nuevas ONGs. Algunas fueron cuestionadas por su reciente creación y vínculos con partidos políticos. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina.
Durante la aprobación del presupuesto, los diputados presentaron 24 enmiendas, aunque no todas fueron aprobadas. Algunas propuestas del partido oficial pretendían destinar recursos sin destino específico. Finalmente, no lograron su objetivo. La bancada oficial buscaba incrementar el techo presupuestario a través de enmiendas. Algunas fueron criticadas por carecer de financiamiento y por no especificar en qué se utilizarían los recursos solicitados. Varias enmiendas tenían firmas ilegibles y diputados de la UNE denunciaron que FCN Nación buscaba modificar los montos para beneficiarse. Porque tampoco se especifica para qué es ese recurso. No se nos está diciendo si es incluso para pagar deuda o si es para inversión. Una de las enmiendas al artículo 20 que fue aprobada modificó los recursos asignados a organizaciones no gubernamentales. FCN Nación logró que la organización Esperanza de Vida, que donó medicamentos al actual gobierno, fuera beneficiada con la asignación de 12.5 millones de quetzales, pero perdió la batalla cuando intentó asignarle 25 millones de quetzales al hogar Dulce Refugio, con vínculos con Manuel Valdizón y el partido líder. La enmienda tenía múltiples firmas, la mayoría ilegible. El jefe de bancada del oficialismo señaló que desconocía de estas ONGs, pero que abogó por ellas por petición de otros congresistas. No conozco yo las ONGs, fueron otras personas las que las sugirieron. FCN Nación también presentó otras enmiendas. Querían 300 millones para el Fondo de Solidaridad, recursos que de haberse aprobado hubieran sido utilizados sin controles. Además, querían que se ampliara a 200 millones el presupuesto de Covial para pagar obras de arrastre y pretendían aprobar una asignación especial para que el Ministerio de Gobernación, a través del bonos del Tesoro, pagara la deuda de servicio de videovigilancia de 2014 a 2017. Pero no solo la bancada de gobierno buscaba la asignación de más recursos. Diputados presentaron una enmienda para la ejecución de más de 20 millones de quetzales en programas de Alta Verapaz. Esta fue señalada debido a que los diputados pretendían asignarle 5 millones a la crianza de ganado a un municipio que no existe en Alta Verapaz. Se están recetando más de 22 millones en Alta Verapaz y yo quisiera saber, porque aquí no dice, ¿qué diputados firmaron esto? Otras enmiendas presentadas y que no fueron aprobadas también buscaban eliminar los candados del presupuesto, permitir la contratación de más personal y que los gobernadores continuaran manejando los recursos de los consejos departamentales de desarrollo. El ministro de Finanzas señaló que muchas enmiendas presentadas en último momento por FCN Nación no las conocía, lo que hace suponer que los diputados oficialistas no estaban de acuerdo con el gobierno para apoyar un mismo presupuesto. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. El presupuesto no ha sido equitativo de acuerdo con los porcentajes que corresponden a los diferentes sectores y se evidencia cómo los diputados aprueban las asignaciones de acuerdo a sus intereses. Es la crítica de dos sectores. 14.500.000 quetzales fue la aprobación para el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad para el 2017. Se les ofreció que por 5 años tendrán un aumento del 3% y en el 2021 llegaría a 17 millones de quetzales. Este dinero no alcanza para atender ni cumplir con todo lo que al CONADI le corresponde, pero realmente creemos que gradualmente tiene que irse fortaleciendo este esfuerzo de país porque esto también refleja cuál es el nivel de compromiso que el país tiene en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Un monitoreo en el 2012 evidenció que la asignación presupuestaria para las mujeres fue el 2% y en este año fue menor. Para este 2016, el monitoreo que se hizo de la asignación del presupuesto era del 1%, con un 45% de ejecución, era un nivel bastante bajo. El actuar de los diputados se evidenció la violencia política contra la mujer, uno de los 4 tipos de violencia según la ley de femicidio. Es vedar el derecho a las mujeres al ejercicio de los derechos cívicos y políticos. Y eso se ha expresado en el Congreso de la República. Que se ha institucionalizado porque las leyes que van en fortalecimiento a lo que son los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas no han sido como el tema principal y de mayor importancia para los diputados en el Congreso. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. El Ejecutivo se mostró complacido con el monto del presupuesto aprobado por el Congreso. El vicepresidente Yafet Cabrera dijo que respetan la decisión de los parlamentarios sobre la reforma constitucional. El Ejecutivo se pronunció sobre la discusión y aprobación de las reformas constitucionales, señalando que se mantienen al margen de la decisión del Legislativo. Lo que deben de hacer es analizar y si realmente hay inconvenientes en algunos preceptos de la ley, de los cambios a la ley, que lo hagan
de la opinión pública para que nosotros estemos enterados de lo que ellos están pensando. Eso les demuestra a ustedes que hay democracia dentro del gobierno, ¿verdad? Que nosotros hicimos un planteamiento y si hay algunos diputados del FCN que se están oponiendo, pues como les reitero, que ellos expongan las razones. Sobre la aprobación del presupuesto 2017, el Ejecutivo se manifestó complacido con los 77 millardos que obtendrá para el funcionamiento el próximo año. Hubo una disminución, pero nosotros tenemos que trabajar con este presupuesto y creemos que es un presupuesto que nosotros planteamos y vamos a desarrollar. Recuerden ustedes que este año la ejecución presupuestaria también no fue de lo mejor. Ante esto, la Superintendencia de Administración Tributaria ya estableció una meta de recaudación. Al quedar aprobado el presupuesto, las metas se establecieron en 57.994 millones en términos netos. El vicemandatario aseguró desconocer sobre la asignación de 12.5 millones de quetzales que se otorgó a la Fundación Esperanza de Vida, quien donó medicina para el sistema de salud al inicio de la gestión de Morales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. La dirección del Centro de Salud Guatemala Nororiente fue tomada por trabajadores de varios distritos pidiendo la destitución del director y el pago de salarios de personal por contrato. Trabajadores del sector salud de varios distritos del área nororiente manifestaron desde el pasado lunes fuera de la Dirección de Salud ubicada en la zona 2 capitalina. Solicitamos varias cosas, una de ellas y la principal es la destitución del doctor Sergio Aguilar, ya que él ha tenido abuso de autoridad con lo que es el personal. También nosotros estamos exigiendo el pago de los compañeros que fueron reinstalados, llevan 6 meses sin pago, entonces estamos solicitando que sea inmediatamente hecho el pago de los compañeros. Piden la destitución del director Sergio Aguilar, denunciando abuso de autoridad tras despidos injustificados. Al igual piden el pago de algunos empleados que están por contrato y que no han recibido su salario desde hace 6 meses. Como ministerio y con el presupuesto 2016 lo que estamos tratando de hacer es cumplir con los compromisos de este año, ¿verdad? Por ejemplo, los bonos que sí están programados, han habido varias contrataciones que se han atrasado, entonces hay muchos trabajadores que han estado trabajando y no se les ha pagado y esa ha sido en este momento nuestra prioridad. La ministra de Salud informó que esto es una de las prioridades del ministerio. Esperan solucionar los adeudos de este año ya que se han atrasado algunos pagos del personal por contrato y algunos bonos. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Daniel Ramírez. Black Fashion Seal, 15 días de grandes descuentos. Ópticas Devlin presentó. Primera pausa comercial, siga con nosotros. El Estado insiste en mantener sin cambios un hogar para menores de edad que comete atrocidades contra los albergados. Siga con nosotros.